Estás a punto de escuchar Conectados, reflexiones, historias, entrevistas y tips que te ayudarán a conectar contigo y todo lo que te rodea. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si ya has conectado con nosotros, gracias por seguirnos un episodio más. Sube el volumen, que vamos al lío. Empieza un nuevo episodio de Conectados con Cristina Pujol y Virginia Gómez. Bienvenidos a Conectados. Hoy ha venido a visitarnos Sandra Moñino, que es nutricionista integrativa, especializada en la inflamación del aparato digestivo. Es una entrevista que promete ser muy interesante porque es que cada vez conocemos a más personas que tienen problemas intestinales, ¿verdad, Virginia? Hola. Total. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, chicas, encantada. Encantada. Es verdad que justo ahora que parece que hay más alimentos poderosos, por así decirlo, y tal, cuando más inflamación hay en los cuerpos. Pero para empezar un poco y entrar en situación, cuéntanos qué es esto de nutricionista integrativa. Sí, a ver, nutricionista integrativa es la nutricionista que al final abarca todos los aspectos, no solamente el tema de la alimentación, sino que también intentamos tener una buena mentalidad a la hora de alimentarnos correctamente. También tenemos muy en cuenta el tema del deporte. O sea, también no solamente es una pérdida de peso o encontrarte bien simplemente a nivel digestivo, sino en todos los aspectos. O sea, nos tenemos que encontrar bien, tanto, por ejemplo, el dolor de cabeza tan frecuente que muchas veces nos da por algún día así esporádico, pues dices tú, esto tiene que estar bien. ¿Por qué me está dando este dolor de cabeza? Puede ser por algo que he comido, ¿sabes? Siempre estar pendiente de todo lo que nos pasa y encontrar solución pues a través de la alimentación y otros estilos de vida, como por ejemplo deporte, descanso, etcétera. Fenomenal. O sea que lo que intentamos es ver, entender las conexiones del cuerpo y ver cómo funcionamos a todos los niveles, ¿no? No es me duele un dedo y miro ese dedo solo, sino buscar las relaciones y las conexiones tanto a nivel físico y mental, y es que al final lo que comemos nos influye a todos los niveles, ¿verdad? Genial. Sí, claro. Por ejemplo, también cuando tenemos dolores menstruales fuertes que decimos, madre mía, es que no puedo ni trabajar del dolor tan fuerte que tengo de menstruación, pues eso muchas veces está relacionado también con nuestra alimentación o con el sedentarismo, con el estrés, con la falta de sueño. Entonces, claro, es eso, es un poco integrar todo eso y saber que todo el cuerpo al fin y al cabo está conectado. Me parece súper interesante, y un tema que ahora se habla también relacionándolo con emociones, con estados de ánimo, es la microbiota, que es una palabra que si nos preguntasen qué significa, yo creo que nos costaría un poco definirla. ¿Nos puedes ayudar un poco a entender qué es? Sí, claro. Mira, la microbiota es un conjunto, yo siempre digo que es un conjunto de bichitos, porque al fin y al cabo incluye bacterias, virus, protozoos, como muchísimos bichitos que se encargan al final de protegernos y hacer que realicemos pues, diferentes tipos de funciones. Al final estamos en simbiosis con nuestra microbiota y eso significa que nosotros al final le damos la residencia donde viven, que nuestro cuerpo y los alimentos que necesitan para ellas seguir creciendo, y ellas a cambio pues nos dan todas estas funciones de las que hemos estado hablando. Y es que somos muchas más bacterias, o sea, nuestra microbiota es muchísimo más grande, todos esos bichitos, que células. O sea, imagínate, porque mira que células tenemos en el cuerpo, pero bacterias tenemos todavía más. Entonces tenemos que cuidarlas muy bien porque, como os he dicho, si ellas están mal, nosotras también estaremos mal, tendremos síntomas, no realizaremos bien funciones, tampoco se absorberán nutrientes porque también hace que... O sea, si tú tienes una buena microbiota, por ejemplo, si tomas un alimento rico en hierro, pues ese hierro se absorberá correctamente en tu cuerpo. En cambio, si tienes una microbiota en mal estado, seguramente ese hierro no se absorberá en el cuerpo. Entonces, muchas veces yo digo, no somos lo que comemos, sino lo que nuestras bacterias absorben. O sea, que la microbiota es muy importante. Total, pero es verdad que es una palabra que es un término un poco desconocido todavía en la actualidad, pero hay mucha información en internet y esto puede provocar un poco de no saber. Leyendo artículos y estudios es verdad que aparece el nombre de microbiota intestinal y también el de flora intestinal. ¿Esto es un sinónimo sí. o hay algún tipo de diferencia?
No, son sinónimos, significa lo mismo. Lo único que a lo mejor sí que nos confunde mucho más el hecho de microbiota y microbiota intestinal, que es lo que yo siempre digo porque, a ver, nosotros microbiota tenemos en todo el cuerpo, no solamente en el intestino, sino que también tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en la boca. Entonces, claro, en el intestino es donde más se acumula, por eso siempre hablamos de microbiota, sobre todo intestinal o flora intestinal, porque donde más bacterias hay es ahí, pero también en nuestro cuerpo tenemos, por eso también es importante tener un buen cuidado de la piel, tener un buen cuidado de la salud bucal, porque al final también todo está muy relacionado, pero sobre todo donde se encuentra es ahí, en el intestino. Pero es lo mismo, flora intestinal que microbiota intestinal. ¿Y nosotros nacemos con esta microbiota ya desde el primer momento? ¿Y cómo la podemos cuidar en nuestra alimentación? O sea, un bebé nace con esta microbiota y cómo podemos cuidarlas desde ese momento durante toda nuestra vida. Sí. Pues a ver, yo siempre digo que antes de ser madre también hay que prepararse para serlo, ¿vale? Que eso es algo que desconocemos muchas veces. O sea, nosotros tenemos una microbiota que cuando somos madres y nace un bebé de ti, pues al final esa microbiota tuya se la estás transmitiendo a tu bebé. Y no solamente tú, sino tu pareja también. O sea, el padre de la criatura también le transmite esos genes y la microbiota. Entonces, por eso es muy importante cuidar la salud de una embarazada e incluso antes de estar embarazada y del padre para que el bebé tenga una buena microbiota. Y luego ya una vez que nacemos, es verdad que nacemos con la microbiota que han elegido, porque tanto es de la madre como del padre, sobre todo de la madre, porque también durante el parto, ahí sobre todo si es un parto natural, ahí se cogen bastante bacterias, que luego se queda en el bebé. Entonces, claro, luego una vez que el bebé nace, ya a través de la lactancia materna, pues también empieza a alimentar esas bacterias buenas, por eso es tan importante que se lleve una lactancia, o sea, sí, que tomen lactancia materna, aunque eso también es elección de cada madre. Y luego ya la alimentación complementaria, que normalmente empieza a los 6 meses, pues también es súper importante empezar con una buena alimentación, porque y que el bebé también esté activo, que esté feliz, que descanse bien, o sea, todo eso también influye, no solamente es la alimentación en sí, sino otras cosas. Sí que es verdad, el 80% es la alimentación, pero eso, a través de la alimentación podemos hacer que el bebé vaya cogiendo esa microbiota saludable que a lo mejor en el momento pues no le damos tanta importancia porque decimos, bueno, todos los bebés están sanos, todos los niños están sanos, que coman lo que quieran. Y luego ya cuando sean mayores que se preocupen, pero no, porque ahí están creando realmente su microbiota y sus genes, porque también, aparte de la microbiota, también tenemos ciertos genes que podemos cambiarlos, se llama epigenética. Nosotros nacemos con unos genes que a lo mejor nos predisponen a tener diabetes cuando tengamos 50 años, pero si tú durante tu vida vas cuidando tu alimentación, tu estilo de vida, seguramente ese gen que tú tengas que te predisponga a la diabetes no se desarrolle. O sea que entonces de niños, también es muy importante. De niños como que establecemos los cimientos y luego a lo largo de nuestra vida con nuestra alimentación vamos manteniendo eso que se supone que tenemos bien mientras que somos niños, ¿no? Pero ¿puede haber algún cambio? Así es. O sea, por ejemplo, ¿Algún cambio? Yo nazco con la microbiota establecida por mis padres, ¿no? Sí. Y yo pues sigo unos hábitos alimenticios y de descanso y de ejercicio y ¿puedo hacer algún tipo de cambio? O sea, ¿se puede cambiar esa microbiota o es la establecida? No, claro que se puede cambiar. Además, la microbiota de una persona puede cambiar incluso en 2 semanas. O sea, es increíble lo que nos puede cambiar. Entonces, sí que es verdad que es importante pues mantenerla ahí en un equilibrio que no se vaya modificando mucho. O sea, si es saludable, pues ya la mantenemos saludable todo el tiempo. Pero sí que es verdad que sí que se puede ir modificando con el tiempo. Por eso hay personas que a lo mejor sí que tienen una microbiota en mal estado, que están muy inflamadas, que incluso tienen muchos síntomas, dolores de cabeza frecuentes, que tienen inflamación abdominal, tienen estreñimiento o incluso diarrea o desajuste. Entonces, muchas veces me dicen, Sandra, y yo a lo mejor
personas con 50 años. Y yo con 50 o con 60 años, ¿puedo todavía mejorar esto? O sea, o ya me doy por vencida. No, nunca. O sea, hemos conseguido que personas que tenían su microbiota hecha polvo, que tenían muchísima inflamación, al final sí que consiguieran reducir esa inflamación, mejorar la microbiota y con ello mejorar toda la sintomatología, perder peso, que muchas veces también hace que se impida, etcétera. O sea, que se puede, mejorar siempre, o sea, nunca es tarde para eso. ¿Y este desequilibrio a qué se debe? Pues a ver, sobre todo se debe a la alimentación, como hemos dicho. O sea, el 80% de nuestra microbiota se modifica a través de una alimentación. Entonces, hoy en día hay muchísima, o sea, de verdad, la gente se alimenta muy mal, aunque pensemos que no, porque tú le preguntas a cualquier persona, ¿cómo te alimentas? Y yo creo que todo el mundo te dice que, bueno, bien, ¿sabes? Como que nunca te dicen que mal. Pero yo me pongo a analizar la alimentación de prácticamente todas las personas y yo digo, madre mía, o sea, me echo las manos a la cabeza. Pero yo Incluso creo que cuando vamos... te tomas una ensalada y ya te piensas que estás cuidando tu alimentación. Claro. Exacto. Yo cuando voy al supermercado y me veo los carros llenos de comida procesada, de galletas, de natillas, de chocolate, no sé qué, digo, madre mía, pero la gente compra todo esto para su casa, que normalmente entre semana se supone que es cuando nos tenemos que cuidar. Luego, digo entre semana porque luego siempre nos podemos dar algún capricho, evidentemente el fin de semana, pero o un día entre semana que nos apetezca, pero no todos los días, que es lo que yo digo. Yo en tu casa, pues por lo menos tener una buena despensa, un buen frigorífico, que cuando te apetezca algo, pues que vayas siempre a por opciones saludables. Pero eso, que últimamente la alimentación que seguimos es bastante pobre y muy rica en azúcar también. El azúcar es malísimo y nos destruye la microbiota. Muchas veces pensamos que sustituir el azúcar por edulcorantes también es buena opción y tampoco, porque estos edulcorantes también son inflamatorios. Entonces eso, es un poco cambiar hábitos. ¿Y en qué momento o qué tenemos que observar en nuestro cuerpo para decir, tengo que ir a ver un especialista? ¿Qué tenemos que estar un poco atentos y cuáles son las señales de alarma que nos tienen que ir a hacer pues una reunión con alguien como tú y que nos mire y que nos aconseje cómo podemos mejorar nuestra alimentación y nuestra microbiota? Sí, pues a ver, hay muchos síntomas, o sea, me podría tirar todo el día contando diferentes tipos de síntomas, pero, por ejemplo, algo muy frecuente son dolores de cabeza, o sea, dolores de cabeza que prácticamente todo el mundo tiene, los normalizamos y decimos, oye, me voy a tomar un paracetamol o un ibuprofeno que me duele en la cabeza. Y siempre alguien lleva un ibuprofeno en el bolso porque siempre tenemos esos típicos dolores, pues eso no es normal. O, por ejemplo, tener erupciones en la piel como tipo... psoriasis, no llega a ser psoriasis a lo mejor, pero algún eczema o lo que sea, que en algunas épocas del año no aparece, eso tampoco es normal. Tener frío a todas horas también puede decirnos como que estamos más inflamados, que nos huela más la boca cuando nos despertamos, también puede ser un signo de inflamación. Tener la barriga inflamada, dura, que digas tú, es que cuando termino de comer se me pone una barriga como si estuviera embarazada. Muchos gases que incluso te impiden tener una conversación con una persona, que tienes que estar ahí como diciendo, es que me los tengo que aguantar, o sea, es que no puedo ni aguantármelos, se me escapan de todos los gases que puedes llegar a tener. O sea, son tantas cosas que nos pueden decir que estamos inflamados. O como hemos dicho antes, pues los dolores menstruales, estos tan fuertes que dices tú, estos dolores menstruales tan fuertes que no es normal. Pues no es normal y tendemos como a normalizarlo. Entonces todo eso ya puede ser señal e incluso que no puedas perder peso o no puedas cogerlo. También puede ser que tengas un desequilibrio en tu microbiota y te esté impidiendo pues cambiar también un poco pues tu cuerpo, que al final tus bacterias estén tan locas que no te deje hacer una función normal del cuerpo. Entonces, claro, ahí cuando notemos todos esos síntomas, entonces ya tenemos que decir, pues mira, voy a ir antes de que vaya cada vez a más y al final se desarrollen pues ciertas bacterias que luego ya hay que tratar pues, más a fondo, o que, yo que sé, que se hagan ya, se provoque una disbiosis o un desequilibrio más grande. Es curioso porque estás diciendo que una persona que tiene una microbiota que no es saludable está mal, se encuentra mal, está enferma, por así decirlo. ¿Por qué piensas que los médicos no se detienen cuando vas a una consulta y te dicen, oye, puede ser que tengas la microbiota mal? O sea... No sé si es un tema tabú, no sé si es por falta de desinformación. O por lo menos preguntar, ¿cómo es tu alimentación? Efectivamente. Empezar quizá por ahí. Y sin embargo se buscan otros caminos, ¿no? Para llegar. A ver, es que yo pienso que la sanidad ahora mismo está enfocada
a curar y no a prevenir. Entonces, claro, ya se empieza a tratar al paciente cuando ya se tienen muchos síntomas. Por ejemplo, cuando ya se desarrolla un sobrecrecimiento bacteriano, se desarrolla una Helicobacter pylori, o sea, ya ciertas bacterias o ciertos desajustes que dices tú, es que esto ya, o sea, ya tienes que tener muchísimos síntomas, encontrarte fatal y ya ir a pedirle socorro al médico para decirle que te dé algo. Entonces te mandan el antibiótico, te mandan el medicamento, pero claro, ya es tarde, o sea, tarde no, nunca es tarde, pero ya te digo que como que vas más a tratar ya la patología que a prevenir, porque muchas veces cuando vamos al médico y decimos que nos duele la cabeza frecuentemente, pues eso son migrañas, tómate un paracetamol, un ibuprofeno cuando te pase, y si no, un Enantium que es más fuerte, ¿sabes? Como que siempre vamos con el medicamento, pero también es como, pienso yo, que está enfocada la carrera de medicina en España y bueno, en prácticamente todos los sitios. Lo único que falta el papel del nutricionista ahí. O sea, si estuviésemos, por ejemplo, los nutricionistas en la sanidad pública, pues yo creo que también habría mucha más prevención, las consultas no se saturarían tanto porque al final la gente no desarrollaría las patologías y no se encontraría tan mal como para estar en urgencia un sábado en el hospital haciendo cola, porque todo el mundo sabría más o menos pues cómo solucionar su problema sin llegar a los medicamentos o a tener que estar ingresado en un hospital. Entonces eso, yo creo que hay un poco de desinformación, desactualización y el sistema sanitario yo pienso que debería dar un cambio grande y sobre todo eso, o bien formando a los médicos en ese aspecto para que empiecen a poner ellos la solución o mejor introduciendo nutricionistas o dietistas también actualizados a la sanidad pública, si puede ser. Hemos estado hablando antes de cómo pues todo está relacionado. Entonces está claro que para mantener sana la microbiota pues hay que llevar una alimentación correcta, quitando azúcar, ultraprocesados. Pero ¿qué más puede influir en el estado de nuestra microbiota? ¿Qué tips nos puedes dar para tenerla sana? Sí, pues mira, sobre todo llevar una alimentación antiinflamatoria, porque al fin y al cabo, cuando tomamos alimentos proinflamatorios, lo que hace es que se nos desajusta más esa microbiota. Y cuando tenemos la microbiota desajustada y aún encima tomamos alimentos inflamatorios, lo que hace es que tenemos más tendencia a padecer pues ciertas patologías, por ejemplo, enfermedades autoinmunes también, como puede ser esclerosis múltiple, como puede ser fibromialgia, como puede ser hipotiroidismo autoinmune. O sea, todas estas patologías están reguladas mediante la alimentación. Es más, mis pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que a lo mejor iban en silla de ruedas, ahora pueden caminar, o personas que a lo mejor tienen hipotiroidismo y están tomando mucha medicación, mediante la alimentación podemos reducir incluso esa medicación e incluso desaparecer la patología, luego siempre teniéndola muy vigilada. Entonces, es importante, como he dicho, llevar una alimentación antiinflamatoria y eso pues se basa un poquito en reducir azúcares, también, como hemos dicho antes, edulcorantes, tomar alimentos que sean antiinflamatorios, como puede ser, por ejemplo, el pescado azul, sobre todo el pescado azul más pequeñito, como puede ser la sardina, el boquerón, la caballa, todo eso también ayuda mucho. Alimentos ricos en omega 3, como puede ser también el aguacate, los frutos secos también, y evitar, pues, sobre todo las harinas refinadas, ¿vale? Pues el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, ¿sabes? Todo eso que puede aumentar también los picos de glucosa. O sea, yo al final a mis pacientes lo que les hago mucho es enseñarles también hábitos, ¿sabes? Porque muchas veces decir, no se tiene que tomar esto, tampoco esto, llega un momento que te agobias y dices tú, ¿entonces qué como? O sea, solamente como pescado, aguacate y frutos secos y no tomo azúcar, ¿qué hago? Entonces yo me dedico mucho, pues eso, a enseñar a la gente a mantener esos hábitos saludables de por vida, porque al final tú haces una dieta que dure, yo qué sé, 2 meses, que a lo mejor es lo máximo que una persona aguanta una dieta estricta y ahí. Entonces yo lo que hago es ayudarles durante X tiempo a mejorar y ya eso mantenerlo por siempre. Por ejemplo, yo tengo un reto de 3 meses, de 90 días, que ahí les enseño todo lo que necesitan saber para hacerlo durante toda su vida. O sea, todos los pasos que, por ejemplo, si no te quieres poner azúcar en el café, pues entonces tenemos que sustituir pues por sacarina, o podemos añadirle un poquito de leche para darle un poquito más de dulzor, ¿sabes? Como diferentes tips para sustituir esos alimentos que a lo mejor no podemos tomar y que se encuentran tan en nuestra alimentación diaria, y son Sandra, tan comunes. ¿de qué manera influye, por ejemplo, otros hábitos como el ejercicio, el descanso,
¿El estrés afecta también a la microbiota? Sí, o sea, el estrés afecta muchísimo. Es más, yo conozco mucha gente que a lo mejor de normal suele estar bien, a lo mejor le da un dolor de cabeza así puntual o tiene dolores menstruales, sobre todo cuando le baja la regla, pero luego cuando está estresado está fatal. O sea, está en el baño cada 2 por 3, le sale acné, granitos en la cara. Bueno, todo esto, el estrés afecta, vamos, muchísimo a nuestra microbiota, nos la puede alterar perfectamente. Es más, un síntoma de inflamación también puede ser el estrés. Entonces, el hecho de gestionar el estrés bien también influye un montón. Pero bueno, al fin y al cabo, la alimentación está como súper relacionada con el estrés también, porque si tú te alimentas bien y reduces la inflamación, vas a tener menos estrés. O sea, es porque al final regulas tu microbiota y el tener una microbiota más sana hace que también tengas menos estrés y menos calentamiento de cabeza, ¿vale? Y el O sea, sueño, está pues todo, por supuesto, es una doble igual, dirección, o sea, está todo relacionado, ¿no? exacto, porque el cerebro, o sea, el cerebro es nuestro segundo, o sea, el intestino es nuestro segundo cerebro, perdón. Me acabas, Entonces, me claro, acabas de robar la pregunta, porque te iba a decir que sí es real lo que dicen de que el intestino es el segundo cerebro nuestro. sí, 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 así es. Sí, es lo que hemos estado hablando antes. Incluso muchas veces, chicas, por ejemplo, para poner un ejemplo que lo entendáis, cuando estamos agobiadas, que estamos así a lo mejor más tristes y nos apetece, sobre todo comer algo así de dulce, azúcar, comer mal, ¿sabes? Es porque ahí están empezando a alterarse nuestras bacterias negativas. Entonces, ¿qué hacen? Mandan señales a nuestro cerebro y le dicen, quiero azúcar. O sea, ellas tienen la capacidad de, a través de un nervio que conecta el intestino y el cerebro, que se llama el nervio vago, se mandan señales. Y entonces tú cuando estás mal psicológicamente, entonces ahí están nuestras bacterias diciendo, dame azúcar, dame, ¿sabes? Como que se van mandando señales entre ellos. Por eso, cuando muchas veces estamos mal y nos apetece algo de dulce, no tenemos que alimentar a esas bacterias. O sea, tenemos que hacer todo lo contrario. Pues en vez de dulce, pues le tenemos que dar una fruta que también está dulce, pero no es azúcar. Y a lo mejor, pues yo qué sé, nos tomamos un trozo de sandía con unos frutos secos y una onza de chocolate de un alto porcentaje y ya estamos cubriendo esa necesidad, entre comillas, y no estamos dañando a nuestra microbiota. Me parece súper interesante pensar que esos helados que me he tomado yo Efectivamente. en momentos tristes o de estrés eran las bacterias de mi estómago que me estaban pidiendo. Nunca lo había pensado de esa manera. Sí, exacto. Y Eso es. Por eso también cuando tenemos, o sea, queremos perder peso y tenemos como, estamos alimentándonos súper bien y a lo mejor de repente tenemos como esa ansiedad de decir, ay, me apetece muchísimo comerme un donut de chocolate. Pues es porque ahí están tus bacterias malas, están empezando a morir, o sea, a desaparecer porque ya no le estás dando de lo que ellas se alimentan de alimentos que no son buenos, ultraprocesados, azúcares, etcétera. Entonces, claro, como estás llevando una alimentación saludable y no le estás dando esos alimentos, pues ellas todavía te lo piden más. Entonces te causa como esa ansiedad por comer dulce que las 2 primeras semanas pues es crucial para eso. Entonces, ahí aguantando como unas campeonas, pues al final lo podemos conseguir, que no quita que de vez en cuando evidentemente no demos nuestro capricho, pero eso sobre todo, si aguantas las 2 primeras semanas bien y luego ya empieza a comer algo de vez en cuando, pues genial. pero está genial saber eso y entenderlo porque sabes por qué está pasando, porque en España se dice mucho lo de es que me lo pide el cuerpo. Y entonces parece que eso es la excusa para todo. Como te lo pide el cuerpo, no puede estar mal porque tu cuerpo es sabio y sabe lo que quiere. Y no, son las bacterias que están ahí liándola un poco. Y otra pregunta, Sandra. Yo incluso he oído que relacionan ansiedad y depresión con el estado también de nuestras bacterias y la microbiota. ¿Esto es real? Sí, es que todo es como hemos dicho, es lo que decíamos, que al final el intestino está conectado con el cerebro. Entonces, al final, si tú tienes una microbiota en mal estado, tendrás más síntomas de depresión, ansiedad, etcétera. O sea, de verdad que es increíble. Yo al principio, cuando empecé a estudiar todo esto, que fue el último año de carrera universitaria, que hice mi TFG fue de eso, mi trabajo de fin de grado, de microbiota, y empecé a estudiarla, o sea, hace 7 años ya, y ya te digo, y para mí era increíble. O sea, yo empezaba a estudiar y decía, que quiero saber mucho más, porque hay gente
que está mal psicológicamente, que tiene eso, una depresión y lleva una alimentación malísima, porque claro, su cuerpo no le da esa capacidad para preparar a lo mejor recetas más saludables o yo qué sé, o irse a hacer deporte, pero está estudiado que la persona que está sufriendo una depresión o que sufre una ansiedad grave, que empieza, o no tan grave, sino que empieza a mejorar sus hábitos alimenticios, y el hecho de la conexión esa que hay entre intestino y cerebro hace que tengamos bienestar a nivel del cerebro, que pensemos con más positividad. Y yo se lo digo a mis pacientes porque justo una chica me dijo un día, dice, Sandra, desde que estoy llevando tu alimentación estoy más enamorada, dice, porque me mandó como una tostada que la había preparado su marido en forma de corazón, y dice, es que desde que estoy haciendo tu dieta estoy más enamorada. Digo, eso es por las sensaciones que tenemos, la conexión entre intestino y cerebro. Digo, que parece una tontería, pero que sí que es así, ¿eh? Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de datos curiosos como que puede influir en nuestra salud mental, por ejemplo, la obesidad, ¿también influye la microbiota? Sí, muchísimo. Porque es que aún encima, dependiendo de las bacterias que tengas en el intestino, se absorben más calorías de los alimentos o menos. Porque dependiendo de las bacterias que tengas en tu intestino, eres capaz de extraer, no es tan así, ¿vale? Es como extraer más grasa de los alimentos, ¿vale? Es como te engorda más, por así decirlo. Entonces, claro, por eso es importante tener como ciertas bacterias en el intestino. Por ejemplo, están las bacterias Firmicutes, que esas, por ejemplo, tienden a extraer más grasa de las calorías absorbidas. Entonces, las personas que tienen muchas bacterias Firmicutes en su intestino tienden más a coger peso. Y las que tienen, por ejemplo, más bacteroidetes, pues tienden más a mantenerlo más estable, ¿sabes? A coger las calorías que tienen los alimentos. Por eso, a mí no me gusta contar calorías, porque es que no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo va a depender de tu microbiota. Pero entonces aquí todo el mundo te va a preguntar, ¿y cómo consigo esa bacteria? Perfecta. Claro, ¿de qué manera puedo conseguir esa bacteria buena, entre comillas, y me puedo quitar de las bacterias malas? Ahí está la clave. Como hemos dicho, mediante la alimentación antiinflamatoria, que es súper importante, reduciendo todos esos alimentos que nos pueden alterar nuestra microbiota, también alcohol, tabaco, que nos lo hemos dejado por ahí porque pienso que es obvio ya que eso tiene que estar fuera, llevando una alimentación muy variada también, porque eso no lo hemos comentado, pues mucha cantidad de verduras variadas de todos los colores, porque cada una nos aporta pues unas vitaminas y unos nutrientes diferentes que alimentan a esas bacterias. También frutas de todas las clases, que algunas nos proporcionan pues, vitamina C, la otra E, o sea que todas las vitaminas y nutrientes estén ahí a partir de la fruta y la verdura. Y también tomar pues unas proteínas de buena calidad, un gran valor biológico, como puede ser, por ejemplo, el pescado, que lo hemos nombrado ya en alguna ocasión, las carnes o por ejemplo, también los huevos, que también son súper importantes en todo nuestro aspecto. Y sobre todo eso, las grasas, que es un alimento maravilloso que suelo nombrarlo mucho en todas las entrevistas que hago y cada vez que doy una charla, lo que sea, nombro mucho la grasa, porque es algo que le tenemos mucho miedo. Pensamos que al tomar grasa se va a acumular más en nuestro cuerpo, pero esto no es así. Y al final la grasa es un alimento que nos proporciona energía y que nos ayuda a nivel hormonal, que sobre todo a las mujeres nos afectan mucho las hormonas en nuestra vida, tenemos muchos altibajos hormonales y el hecho de tomar grasa es algo que hace que puedas regularla y te encuentres mucho mejor. Yo pienso, chicas, que al final cuando te alimentas bien y empiezas un hábito saludable, es que no quieres dejarlo nunca, porque te encuentras tan bien. Y no solamente, si estás 2 semanas haciendo la alimentación saludable, no vas a notar cambio, pero tú estate por lo menos esos 3 meses alimentándote bien, y cuando acabas esos 3 meses, que no quieres volver, porque ves la mejoría en la analítica, o sea, ves que todos los parámetros de la analítica te han mejorado, que te encuentras súper bien de estado de ánimo, muy motivada, todos los síntomas a lo mejor digestivos o de dolores o malestar que tenías durante tu vida, o que te cueste despertarte por las mañanas, son síntomas de inflamación, pues todo eso desaparece, o ves tú que va disminuyendo y te encuentras mejor. Entonces eso es como la concentración. También muchas veces que estás hablando con una persona y se te va la cabeza a otro lado y quieres decir mesa y dices silla, pues todo eso también es inflamación. O sea que es increíble todo lo que puede mejorar. Se nos acaban las excusas, ¿eh? Sí, al final estamos cansados. Yo creo que es darte cuenta de que lo que dices tú, 3 meses no son nada, y claro, es intentarlo, porque estamos muy acostumbrados a
tiene que ser ya. Tengo que hacer una cosa que me la tome y lo note. De parchear, Sí. en vez de poner solución. Entonces, lo que hablábamos de dolor de cabeza, una pastilla. Entonces, es cambiar un poco el chip y decir, me doy 3 meses para cuidarme y para empezar, resetear y ver qué me puedo encontrar mejor. Claro, exacto. Y es que cuando termina la gente, por ejemplo, esos 3 meses, me lo dicen, dice, es que, Sandra, he pasado de tomar a lo mejor 5 pastillas para el dolor, porque hay personas que sufren, por desgracia, dolores muy fuertes y que tienen que tomar esas pastillas. Te pasa de tomar a lo mejor 5 pastillas al día a lo mejor tomar 3 a la semana. O sea, es increíble el cambio que se da mejorando la alimentación y como decíamos antes, que al final la sanidad no se le da la importancia que tiene, por eso aquí estoy yo y muchos más profesionales como yo, pues hablando y divulgando sobre este tema, porque es que me parece algo que puede ayudar a cambiarle la vida a muchísimas personas. O sea, es que así, literal, porque suena, muchas veces me dice esto de, te va a cambiar la vida. A mí me suena muy falso, siempre me ha sonado muy falso, pero es que esto es verdad, o sea, te cambia la vida de verdad, o sea, literal. Pues, Sandra, nos tiraríamos contigo 2 horas más, pero estamos ya llegando al final. Nos queda nuestra sección de cierre, que son unas preguntas rapiditas que hay que contestarlas sin pensar y que nosotros llamamos Final Round. ¿Preparada? Sí. Final round. Empezamos. ¿Entrena a primera hora de la mañana o última del día? A primera hora, siempre. ¿Bañarte en la piscina o en el mar? En el mar. ¿Películas o series? Series. ¿Café o té? Café. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Para la microbiota, ¿no? Sí, es buenísimo. Y el ojo también. ¿Leer o escuchar música? Escuchar música. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? Cantando, bailando. Lo primero que se te pase por la cabeza al oír la palabra rutina. Aburrimiento. Esta, piénsala, tiene un poquillo de truco. ¿Cómo lo haces? ¿Calcetín, zapato, o calcetín, zapato, zapato? Calcetín, zapato, calcetín, zapato. Interesante. ¿Cómo sería tu día perfecto? En la playa. ¿Qué es a lo que más temes, a lo que te da más miedo? La oscuridad. En tu lista de deseos, ¿qué tienes en el primer puesto? Escribir un libro. Qué bonito. Y te animamos, porque desde Sí, luego claro. tienes mucho que aportar. Efectivamente, y hay que enseñar. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Quiero recordar, bueno, creo que no lo hemos dicho, recomendar tu Instagram, que tienes muchos consejos y muchos tips. Nutricionat con _. Os invitamos a todos que visitéis a Sandra y que, bueno, si queréis después de este episodio mejorar vuestra microbiota, que contactéis con ella. Creo que tenemos que pasar todos por el Sí. perfil de Sandra, independientemente de que nos duela la cabeza, de que no. Es algo que no puede faltar porque, como dices tú, la alimentación cada vez va peor y cada vez vamos a lo más rápido y lo más fácil y no puede ser. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un lujazo tenerte y nos ha enseñado muchísimo. Sí, yo de verdad luego te llamo, ¿eh? Yo encantadísima, siempre, chicas. Cuando queráis, podéis contar conmigo. Genial, nos lo apuntamos. Un placer. Hasta aquí nuestro episodio de hoy y nos vemos y ¿En el escuchamos próximo? en el siguiente. Sí. Chao. Y hasta aquí el episodio de Conectados. Si no quieres que te lo cuenten, suscríbete a nuestro podcast en iVoox, iTunes y Spotify. Y visita nuestro blog. Recuerda que puedes participar en Conectados mandando una nota de voz a nuestro email. Siéntete libre de proponernos temas que te interesen o contarnos tus historias. Quédate con lo que te haya resonado y haz lo tuyo. Muestra tu mejor versión. Y a por ello. Hasta la próxima.